Bendiciones con todos. Tema 4, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, nacimiento de Jesús, y utilizamos el texto Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. El tema general del capítulo 2 de Mateo es el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el autor no se enfocó en los detalles del nacimiento, tal como lo hizo Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20. Más bien, su enfoque está en mencionar varias señales y profecías vinculadas con el nacimiento de Jesús. Una estrella como señal de su venida, un lugar de nacimiento Belén, visita a Egipto, lloro por la muerte de los niños y conocido como Nazareno. Recordemos que uno de los objetivos del Evangelio de Mateo es probar que Jesucristo es el Mesías profetizado en las Escrituras. Sabios del Oriente. La primera profecía que menciona Mateo está vinculada con la visita de unos sabios del Oriente, quienes llegaron a conocer a Jesucristo cuando éste nació. Escuche Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Cuando Jesucristo nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos que buscaban al rey de los judíos? En la traducción en griego usaron la palabra magos y por eso se tradujo así en español. Sin embargo, la versión en hebreo dice jajamín, que quiere decir hombres sabios. Los sabios que buscaban a Jesucristo no eran magos paganos, sino judíos expertos en la Torá y los profetas. Como tales, ellos conocían muy bien las profecías sobre el Mesías Rey, una de las cuales está en el libro de Daniel, profeta que vivió en Babilonia. La Biblia describe a Daniel como un estudioso de la profecía bíblica. Él estaba familiarizado con las profecías de Jeremías y conocía la revelación de cuántos años duraría el exilio en Babilonia. Cuando se acercó el tiempo, Daniel buscó revelación de Dios. Escuche el libro de Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel se dispuso en ayuno y en oración a entender los tiempos de Dios. No solo fue confirmado que el imperio babilónico estaba a punto de caer y que los judíos serían liberados, sino que aún más importante, le fue revelado cuando aparecía el Mesías. Escuche el capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para confirmar la profecía, también apareció una estrella brillante en el cielo, lo cual los sabios tomaron como otra señal del Mesías. La estrella. En la Torá Pentateuco hay una profecía que hace mención de esta estrella. Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Tradicionalmente, los comentaristas judíos han interpretado este versículo como una señal que anunciará la llegada del Mesías. Cuando salga la estrella de Jacob, entonces se levantará rey en Israel. Esto es lo que tenían en mente los sabios judíos y por eso siguieron la estrella buscando al que iba a ser rey de Israel. Escuche lo que dice Mateo capítulo 2 versículos 9 al 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Honra y regalos. La estrella guió a los hombres sabios hasta el lugar donde estaba el niño que sería el Mesías. Tal vez se sorprendieron al encontrarlo en un entorno tan simple, pero lo honraron como a un rey. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María
y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la tradición hebrea no está permitido postrarse, no se adora a nadie más que a Dios. Por esa acción es evidente que los sabios reconocieron que Jesucristo no solo era el Mesías, sino también el Hijo de Dios, y le llevaron regalos como se suele dar a los reyes en una visita oficial. Cada regalo representa un rol del Mesías. Primero, rey. El oro era un regalo para la realeza. Segundo, novio. El incienso era usado como ungüento y perfume para los novios. Tercero, redentor. La mirra era usada para embalsamar a los muertos y habla de la muerte de Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Noticias del Mesías. Retrocedemos un poco a la narrativa y veremos cómo reaccionó la gente ante la llegada de estos sabios judíos a Jerusalén. Ellos llegaron en busca del Mesías y su visita no pasó desapercibida. Mateo capítulo 2 versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Más adelante veremos por qué el rey Herodes se turbó ante esta noticia. Pero ahora veamos cómo reaccionaron los líderes religiosos ante esta noticia. Versículo 4 de Mateo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los sabios conocían bien las escrituras, pero queda la duda si los sacerdotes de ese tiempo estaban familiarizados con las profecías, ya que les preguntaron a los visitantes sobre el lugar donde debía nacer el Mesías. Los sabios respondieron citando una profecía de Miqueas, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Leemos ahora la profecía en Miqueas, porque revela aún más detalles del Mesías, tanto de la primera como de la segunda venida, y aún desde el principio de la creación. Ahora el versículo el 2 y el 4 del capítulo 5 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Belén de Judea. Mateo consideró que necesario explicar que Jesucristo había nacido en Belén, ya que en todos los que conocían a Jesús sabían que él había vivido en la región de Galilea, en Nazaret durante su niñez y en Capernaum durante su ministerio. Todos creían que Jesucristo había nacido en Galilea, pero era importante aclarar que había nacido en Belén, cumpliendo la profecía mesiánica. Esto sucedió porque el censo obligó a José y María a viajar a Belén, ya que ambos eran descendientes de David y sus ancestros provenían de ese pueblo, como dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 12. Belén en hebreo es Beit Lehem, que literalmente significa casa del pan. No es casualidad que luego Jesús haya sido yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6 versículos del 30 al 35. La noticia de la llegada del Mesías estaba cerca, ciertamente causó conmoción y una gran expectativa. Mire, ¿qué les parece conocer las verdades de la palabra de Dios? En este caso sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo que lo mandó a la tierra para hacer milagros, para amarnos, para bendecirnos y sobre todo para morir en la cruz para salvarnos. Eso es maravilloso. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tan maravillosa. Cada día nos alimenta, cada día nos sustenta, Señor, y te agradecemos por eso. Te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad, acompañándonos aún en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes también, en el nombre del Señor Jesucristo, que escuchan la palabra.
sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo y sigamos reenviando estos videos a otras personas para que también ellos puedan aprender y conocer las verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Amén. Bendiciones para todos.